¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Noticias 7. Vamos a revisar hechos destacados a nivel nacional e internacional. El actual candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso, tendría 49 empresas offshore en paraísos fiscales. Enseguida le ampliamos la información. Según una publicación del diario argentino Página 12, el candidato presidencial por la alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, tendría 49 empresas offshore en paraísos fiscales como Panamá, Islas Caimán y Delaware. Es una investigación realizada por Cintia García para el periódico Página 12 de Argentina, de gran influencia en ese país y en la región. En el trabajo periodístico se describe como el ahora candidato presidencial por la alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, está asociado a 49 empresas en paraísos fiscales entre 1999 y 2002. Su fortuna pasó de 1 millón declarados a 31 millones de dólares gracias a la especulación con los bonos emitidos tras el feriado bancario, el equivalente al corralito argentino. La publicación dice que Guillermo Lasso habría constituido las empresas offshore meses antes de su primera participación política en las elecciones del año 2012, poniéndolas a nombre de familiares y allegados. Pero, ¿cómo se da este entramado de salida de capitales a paraísos fiscales? El artículo en mención destaca que a marzo de 2011, el Banco de Guayaquil estaba integrado por la corporación MultiBG S.A., que a su vez tenía como principal accionista a Andean Investment Limited, constituida en las Islas Caimán. De acuerdo a la investigación de la periodista Cintia García, otro accionista del Banco de Guayaquil fue la compañía Inverlat S.A. de Panamá, que le pertenecen los papeles a dos altos ejecutivos del Banco de Guayaquil, Angelo Caputi y Julio Macliff. Antes de la participación de Guillermo Lasso en las elecciones del 2012, un año antes, liquida la empresa Andean Investment de Islas Caimán y transfiere la operación resultante de esa liquidación a por lo menos 6 fideicomisos colocados a nombre de su hermana e hijos. Lo sorprendente es que luego, apenas 2 meses después de haber hecho la liquidación de la compañía Caimán y transferido a los fideicomisos locales, tal vez se da cuenta de que no le conviene tener esas acciones en fideicomisos ecuatorianos y decide nuevamente transferir las acciones a empresas en Delaware. O sea, venden los fideicomisos que eran ecuatorianos a empresas offshore en Delaware. Cada uno de estos fideicomisos crea una empresa. La investigación de Página 12 describe además que, por ejemplo, Positano LLC, empresa offshore, es Guillermo Lasso, y tras otros nombres ocurrentes como Montpellier o Berlín, se ocultan identidades de hermanos y herederos. El artículo revela que esta práctica de fuga de capitales no es nueva, pues en 1978 se creó en Panamá la compañía Saranac S.A. a nombre de Guillermo Lasso, María Eugenia Lasso, hermana, y Danilo Carrera, cuñado. La periodista Cintia García acota que, más allá de los reproches éticos y legales sobre la constitución de empresas offshore, Lasso podría ser pasible del delito de evasión tributaria de la inversión extranjera directa. En la legislación ecuatoriana, las utilidades de empresas extranjeras no tributan para salir al exterior. Es un aliciente impositivo para atraer inversiones. Y Cintia García, autora del artículo Lasso, el magnate de las offshore, del periódico Página 12 de Argentina, devela además cómo Guillermo Lasso aprovechó la coyuntura del feriado bancario para obtener réditos personales para sus empresas offshore. El artículo del diario argentino Página 12, titulado Lasso Magnate Offshore, escrito por la periodista Cintia García, también revela cómo crecieron financieramente las compañías que son a su vez accionistas del Banco de Guayaquil. En el 2002, según la Superintendencia de Compañías, Andean Investment integra el listado de accionistas con un aumento de capital de 31 millones de dólares. Esta misma empresa en el año 1999 tuvo un registro de $1 millón. ¿Qué motivó que en apenas 3 años Andean Investment registre un aumento de capital de 30 millones de dólares? La periodista de Página 12 relaciona este hecho con movidas financieras durante el feriado bancario. La investigación apunta a que los bancos emitieron entonces unos certificados de depósito, CDR, comprobantes de que la persona tenía una cantidad determinada de dinero en su cuenta, pero no los podía retirar. Los banqueros empezaron a especular con esa desgracia social y los bancos recompraron los certificados a un 40 o 50% de su valor. Beneficiario de esa usura, Lasso fue un buitre interno contra los mismos ecuatorianos a los que ahora les pide el voto. A juicio de la autora de este artículo, el entramado de cómo Guillermo Lasso aprovechó esta coyuntura entre los poderes político y financiero se centra en que fue él.
Propio Estado, en la presidencia de Maguad, el que hizo el salvataje bancario y le recompró a la banca estos certificados de depósito al 100% de su valor, quebrando así la banca pública. La publicación puntualiza en contexto que en esos años, Guillermo Lasso era el accionista con el 58% de Andean Investment, la empresa que fue creciendo gracias a la usura en la compra de los certificados de depósito a los ecuatorianos que fueron víctimas de esas políticas neoliberales. Guillermo Lasso eludió los cuestionamientos al respecto de la investigación realizada por medios de comunicación argentinos y su vínculo con cuentas offshore. Por el contrario, se dedicó a desacreditar el trabajo de este medio público. La investigación pone en evidencia cómo Guillermo Lasso, mediante un entramado, buscó perennizar su fortuna mediante 49 empresas offshore, distribuidas en las Islas Caimán, Panamá y Delaware, considerados paraísos fiscales, dinero que en los últimos años habría ocultado con testaferrismo empresarial. Tras la publicación le preguntamos al candidato de la derecha al respecto y en estos términos contestó: querido señor, mi patrimonio es público, está en el Ecuador y es público y todos los conocen y lo he trabajado. Lasso dice que este patrimonio lo consiguió en base a su esfuerzo. Sin embargo, la publicación de la periodista Cintia García describe cómo su fortuna pasó de 1 millón declarados a 31 millones entre el año de 1999 y el 2000, gracias a la especulación con los bonos emitidos tras el feriado bancario. Así que insistimos. ¿Tiene cuentas en offshore? No tiene cuentas en offshore. Otra pregunta. ¡Fuera, Correa, fuera! No solo que elude la pregunta, sino que la desvía hacia la estrategia de su campaña, basada en desprestigiar al actual gobierno con el caso de Odebrecht. No como los corruptos del gobierno que usted representa, que tapan la lista de Odebrecht. Vaya e investigue la lista de Odebrecht. Cuando tanto Lasso como todos sus interlocutores conocen sobre las cláusulas de reserva que Estados Unidos y Brasil mantienen en esta investigación, sus declaraciones identifican y desacreditan la labor de los medios públicos y asusa el linchamiento mediático. Él es un periodista de un medio público, de los que me linchan mediáticamente. Sin embargo, esa figura consta en una ley de comunicación que ofertó derogar, pero sus expresiones generan efecto entre sus simpatizantes que agreden verbalmente nuestro trabajo. ¡Qué estúpida pregunta! Al final no hay respuesta. Lasso elude las conclusiones de una investigación que revela el millonario patrimonio que tienen paraísos fiscales y que, según Página 12, se camufló entre sus familiares, evidenciando su falta de confianza en el país que pretende gobernar. César García, Ecuador TV. Y luego de que el medio argentino Página 12 reveló el vínculo de Guillermo Lasso con 49 empresas constituidas en paraísos fiscales, el tema tuvo amplia réplica a través de redes sociales. En Twitter, el hashtag Lasso es offshore se ha mantenido hoy como tendencia, registrándose un importante número de mensajes que cuestionan las operaciones realizadas por el actual candidato a la presidencia de Ecuador. Durante su paso por la gobernación del Guayas, en el gobierno de Yamil Maguad, Guillermo Lasso dispuso la detención de 3 dirigentes de los trabajadores de la salud, quienes exigían el pago de sus salarios. Dicha medida fue criticada por organizaciones sociales. Durante el gobierno del expresidente Yamil Maguad, el sector de la salud fue uno de los más afectados por la dura situación financiera nacional, como consecuencia de las decisiones económicas de dicha administración. Los médicos y auxiliares pedían la cancelación de sus sueldos. A esa crítica situación por la que pasaba el sector de la salud, se sumaban las órdenes del entonces gobernador del Guayas, Guillermo Lasso, quien dispuso la detención de los dirigentes de los trabajadores de la salud. Se ha ordenado la prisión quienes a través de este documento han incitado a un paro, es decir, al cometimiento de un delito. De esta forma, Lasso respondía a las exigencias de los trabajadores, quienes convocaron a un paro para reclamar el pago de sus sueldos atrasados. Única y exclusivamente lo que estamos es exigiendo nuestros haberes que lo vienen adeudando desde 2 años atrás. Según los dirigentes de esa época, la decisión de una paralización la tomaron luego de haber agotado todos los diálogos con representantes del gobierno de Maguad. Frente a actitudes de tinte dictatoriales y de carácter represivo, eso no lo vamos a permitir.
Guillermo Lasso se desempeñó como gobernador del Guayas entre el 10 de agosto de 1998 y el 17 de agosto de 1999. Durante esa época, Yamil Maguad decretó el feriado bancario y el congelamiento de los depósitos. Según el exintegrante de la comisión que auditó la deuda pública, Eduardo Valencia, Guillermo Lasso habría sido una de las personas que presionó a Maguad para que tome dicha medida económica que perjudicó a millones de personas. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y otro antecedente de la gestión de Guillermo Lasso cuando fue ministro de Economía en el gobierno de Maguad fue la propuesta de incrementar el impuesto al valor agregado IVA del 10 al 15%. 18 años después plantea eliminar algunos tributos. El gabinete ministerial del expresidente Yamil Maguad era un secreto a voces que uno de los hombres de mayor confianza era el banquero Guillermo Lasso, dueño del Banco Guayaquil. Primero fue gobernador del Guayas, justamente en el periodo en el que se decretó el feriado bancario y el congelamiento de depósitos. Meses después, fue superministro de Economía. Lasso en su nuevo cargo tenía como tarea la elaboración de la proforma presupuestaria para el año 2000. Una de sus propuestas era incrementar el IVA del 10 al 15%. Entonces, esos impuestos que se reducen o se eliminan, ¿se compensan con qué? ¿Con el IVA fundamentalmente? Con el IVA y con la reforma de impuesto a la renta. ¿El 15% del IVA? El IVA del 10 al 15. Y en ese plan estaba algo que perjudicaba a los empleados públicos. Reducir el pago de sueldos. Paradójicamente, 18 años después, el banquero Guillermo Lasso, actual candidato a la presidencia de la República, promete fomentar empleos. La insistencia de Lasso en septiembre de 1999 para que el Congreso Nacional de la época apruebe la proforma era tal que Alfredo Arízaga, ministro de Finanzas, aseguraba: Arízaga enfatizó que si el Congreso no aprueba la reforma tributaria, el gobierno tendrá que sacrificar gastos destinados a la inversión social, a la educación. Es así como Guillermo Lasso, el superministro de Economía, presionaba para que se apruebe su proforma para dar paso a un incremento del IVA y además a firmar una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional FMI, objetivo que sí se logró en el año 2003 en el gobierno de Lucio Gutiérrez, gobierno con el cual fue su embajador itinerante. Por una publicación del periódico estadounidense The New York Times, se conoce su participación en la administración gutierrista. Guillermo Lasso Mendoza, presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, quien ayudó a redactar el plan económico del gobierno, subrayó la importancia del acuerdo para una sólida, disciplinada, ordenada y austera política fiscal. Lasso también auguró estabilidad y un fuerte crecimiento para 2004. Guillermo Lasso trabajó en los gobiernos de Yamil Maguad, Gustavo Noboa y en el de Lucio Gutiérrez. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y a propósito de las acusaciones y supuestas responsabilidades en el feriado bancario sufrido hace 18 años en Ecuador, el ex superintendente de bancos Juan Falconi Puig aseguró que los banqueros fueron los causantes de este episodio de la historia del país. Juan Falconi Puig, quien es representante de Ecuador ante la Organización Mundial de Comercio, llegó procedente de Ginebra para, con 60 documentos entre decretos, registros oficiales, memorandos y publicaciones de prensa, dejar en claro quiénes y en qué tiempo estuvieron detrás del feriado bancario que perjudicó a millones de ecuatorianos. Los causantes del feriado fueron los banqueros, que ningún banquero tenía para devolver la plata a sus depositantes. Y dentro de esos había fraudes cuantiosos, como en Filambank. El también ex superintendente de bancos aseveró que en el Congreso Nacional de 1998 se sustentaba la necesidad de crear la conocida como ley de la AGD para beneficiar directamente al Banco de los Hermanos Isaías, que el 1 de diciembre de ese año se aprobó la ley y al día siguiente entregaron Filambanco al Estado. Solo 3 meses después, el Ejecutivo declaraba el congelamiento de depósitos. Y este decreto 685 del 11 de marzo de 1999, el presidente de la República, Ana Lucía Armijos, ministra de Finanzas y Crédito Público. Se refirió a la entrevista que desde la clandestinidad ofreciera Pedro Delgado, donde pretendió involucrarlo como responsable a él. Y aquí dice Delgado que era funcionario,
de la Corporación Financiera Nacional, que lo hace por instrucciones mías. Y eso es lo que he dicho, yo no le he dado esa instrucción. En derecho público él tendría que haber tenido al menos un memo mío. Pero supongamos que fue instrucción mía. Ya, supongamos que para ganar claridad en el tema que fue instrucción mía. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está aquí, en esta época? Nada que ver con el feriado bancario. Reconoció además haber sido quien denunció a la Fiscalía y llevó adelante la investigación de la crisis de Filambanco y el manejo financiero de la institución por parte de los expropietarios William y Roberto Isaías Tazún. Y estos son, hoy por hoy, los que manejan toda una campaña, los que manejan las redes sociales, con todos sus recursos, con los dineros de los depositantes y del Estado ecuatoriano, para difamar y criticar al gobierno del presidente Correa, porque fue el gobierno en el que se les incautó los bienes. Finalmente, hizo un llamado a los periodistas y a los medios de comunicación para que se verifique la autenticidad de la información que circula en redes sociales. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y habitantes del Cantón Chone rechazan la visita que tiene prevista el aspirante de Creo, Guillermo Lasso, el próximo sábado. Los manavitas repudian el proceso de desprestigio del que fueron víctimas luego de respaldar a Alianza País en la primera vuelta electoral. La campaña de desprestigio que los manavitas sufrieron por apoyar la candidatura de Lenín Moreno el pasado 19 de febrero continúa generando repercusiones. Y es que sus ciudadanos responsabilizan a la agrupación política Creo de un proceso en el cual se les dijo de todo. Nosotros los manavitas no teníamos cerebro, entonces a eso nos debemos nosotros, hacer respetar esta provincia. Nos sacaba en cara los atunes, los colchones que nos había dado, como insultó a Chone, porque él no le han dado los votos que se merecía. Por este motivo, el solo anuncio de que el presidenciable estará en Chone el próximo sábado ha producido un rechazo casi generalizado de la población. En programas radiales y en los propios barrios, los chonenses exponen las razones por las cuales rechazan la presencia del candidato Lasso en su jurisdicción. Es un rechazo total. Es un banquero que destruyó a muchas familias ecuatorianas en este país. Además explicaron sobre su decisión democrática de respaldar a Lenín Moreno en la primera vuelta. Los manavitas somos agradecidos. Manos que dan, reciben. Yo no sé de dónde sacan el fraude a la gratitud. Y que por todo esto la resolución para el 2 de abril no solo que está tomada, sino que la misma entregará una mayor diferencia porcentual, aseguran. Alex Llanos, Ecuador TV. Hola a todos, a partir de hoy hasta el cierre de la campaña electoral les explicaremos las principales propuestas de campaña de los candidatos a la presidencia de Ecuador. Empezamos con Guillermo Lasso, del movimiento Creo y su principal oferta. 1 millón de empleos en los 4 años de gobierno. Mientras usted ofrece empleo, candidato Lasso, despidió en los últimos 3 años del Banco de Guayaquil a cientos de familias ecuatorianas, cerca del 10% de su personal. Yo planteo 1 millón de empleos durante 4 años de gobierno. El señor Guillermo Lasso dice que no se puede crear empleo con un salario que no es competitivo en América Latina. No hay que ser un genio para entender que esto quiere decir que para crear empleo competitivo hay que bajar los salarios del sector privado. ¿Es posible concretar la propuesta de Guillermo Lasso? Consultamos al catedrático Carlos de la Torre, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Esto es lo que nos dijo. Una generación masiva de empleo puede hacerse precarizando el empleo, es decir, volviendo a la flexibilización laboral, volviendo a la tercerización, etcétera. Revisemos la otra propuesta, la del candidato de Alianza País, Lenín Moreno Garcés. Un saludo para el gobierno responsable. Debe preocuparse de sus hermanos, de los ciudadanos
El candidato del Movimiento País plantea proteger a los ciudadanos desde que nacen hasta que son adultos mayores. ¿Por qué es importante esta propuesta? Tiene sentido en tanto el Estado tiene la responsabilidad de garantizar derechos, derechos sobre todo económicos y sociales, que son los que se contemplan, como la cuestión de la vivienda, la cuestión de la salud para la primera infancia. Definitivamente se intenta que el Estado de alguna forma, a través de su acción en materia de política social, acorte un poco las brechas en acceso a estas cuestiones elementales como educación, salud, seguridad social. Mañana revisaremos más propuestas de los candidatos que buscan llegar a Carondelet. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Y justamente el ambiente político electoral y las ofertas de los candidatos que aspiran llegar a Carondelet fueron analizadas en el programa Ecuador Opina, que transmite Ecuador TV. Los invitados coinciden en que una propuesta está encaminada a privilegiar al ser humano y la otra al capital. El ambiente electoral que vive Ecuador es motivo de análisis para Esteban López del Pino, comunicador argentino quien plantea una observación al momento que vive el país, a las propuestas que los candidatos a la presidencia han presentado al electorado. Para mí hay dos tipos de gobierno, un tipo de gobierno humanista y un tipo de gobierno economicista. Un gobierno tiene su mirada centrada siempre en la persona humana, que ya empezó hace muchos años en Ecuador con el presidente Correa, que es el paradigma que confronta con el otro paradigma en el mundo, no solamente en Ecuador, que es el paradigma economicista. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que tiene como punto focal es la rentabilidad. López del Pino plantea esta observación a partir de la experiencia que actualmente vive Argentina. En el día a día lo que más ha impactado es la inflación, que crece día a día y que eso te quita el salario. Justamente por eso el año pasado todos los empleados han bajado su salario. Cada vez hay más protestas de los docentes, de los gremios. Después ha crecido el desempleo y con eso crece el miedo a no conseguir un nuevo empleo. Es decir, La socióloga Carol Murillo coincide con el analista argentino. Advierte sobre lo que está detrás de la propuesta del candidato Lasso. La propuesta de cambio de Lasso es volver al modelo neoliberal, volver a las privatizaciones y desmontar el Estado garantista que nosotros pudimos conseguir a través de la Asamblea Constituyente de Montecristi. Murillo recuerda que la propuesta de Lenín Moreno apunta a fortalecer logros alcanzados en los últimos años sobre una base humanista. Muchísima gente que tenía subempleos, a veces en empresas o tercerización, no tenían seguridad social. Las empleadas domésticas no tenían un salario mínimo vital, no tenían tampoco seguridad social, y ahora todos esos sectores amplios de la población tienen empleo. Para los analistas, los ecuatorianos el próximo 2 de abril tendrán que elegir por dos opciones claras: una propuesta humanista o aquella que busca la rentabilidad por sobre el desarrollo del ser humano. Fabricio Ceballos, Ecuador TV. Y en esta semana, dos encuestas que se hicieron públicas ubican al postulante de Alianza País a la presidencia de la República, Lenín Moreno, muy por delante del otro candidato finalista. La última muestra es de la firma Diagnóstico, que circuló este jueves y tiene como fechas de campo el 13 y 15 de marzo. La muestra recoge 3.349 entrevistas en 7 provincias: Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay, Tungurahua, Los Ríos y Chimborazo, la cual tiene un margen de error de más o menos 2.12% y una confianza del 95%. La pregunta planteada a la ciudadanía es: si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría para presidente de la República? Arrojando los siguientes resultados a nivel nacional: Lenín Moreno con el 50.61%, Guillermo Lasso con el 36.72%, y entre nulos y blancos suman el 12.67%. El lunes, Paulina Recalde, de Perfiles de Opinión, también dio a conocer los datos recogidos en los últimos días, donde por ejemplo se refleja que en su mayoría los electores ya han decidido por quién votar en segunda vuelta. El 87% dice que ya decidió por quién votar en la segunda vuelta. Perfiles de Opinión también ubica al candidato de Alianza País, Lenín Moreno, en primer lugar de las preferencias, con el 51.02%.
mientras que Guillermo Lasso de Creo tiene el 35.53%. 7.24% dijo que votará en blanco y 6.21% nulo. Comparativamente hablando, hay una mayor intención de voto en la costa, esto en concordancia con lo que pasó además también en la primera vuelta. Cabe recordar que solo hasta el próximo miércoles 22 de marzo se podrán publicar encuestas. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Varias actividades desarrolló Rocío González de Moreno en la provincia de Cotopaxi. Visitó a grupos vulnerables para socializar el trabajo que realizará la brigada Las Manuelas. De esta manera fue recibida Rocío González de Moreno en La Tacunga. En esta ciudad recorrió algunos barrios encabezando la brigada Las Manuelas, misión que continúa con el levantamiento de información y actualización de necesidades de grupos vulnerables, uno de los principales proyectos de campaña de Lenin Moreno, su esposo. Un ejemplo es el caso de Judith Espín, quien tiene un hijo con síndrome de Down, autismo y discapacidad visual. Ella es beneficiaria de una vivienda y del bono Joaquín Gallegos Lara desde hace 6 años. Beneficios entregados precisamente en la vicepresidencia de Lenin Moreno. No sé, la gente si no se acuerde, antes cómo era. Uno se dormía hasta en el suelo. La salud ahora nos ponen hasta una camilla para que nosotros podamos estar ahí con nuestros hijos. Va a haber un nuevo programa, como le decía, préstamos sin intereses, si usted quiere poner algún emprendimiento con capacitación. En la campaña no todo es política. Rocío lo demuestra y en una de sus visitas celebró el cumpleaños de 2 personas con discapacidad. Además, llegó a la casa de Luis Quingatuña, en donde donó una silla de ruedas para su padre, quien tiene 84 años de edad y por su condición no puede desplazarse con facilidad. Más tranquilidad y más alegre. Esto para nosotros nos quedará para la historia y que Dios le pague. Nosotros estamos en base a ayudas generosas que nos han permitido cumplir y seguir cumpliendo en esta etapa de visitas con Las Manuelas. La ciudadanía destaca el cariño de Rocío y su preocupación al impulsar este tipo de iniciativas. Una mujer trabajadora como todas las del Ecuador. Como parte de sus actividades, Rocío González de Moreno mantuvo un encuentro con mujeres en la Federación de Barrios de La Tacunga. Ahí explicó que la brigada Las Manuelas trabajará tanto para personas con discapacidad como en la lucha contra la violencia de género y la prevención de drogas. Con casas de acogida para las mujeres que necesiten ir a un sitio donde les ayuden, les acompañen. Para evitar cualquier mal, lo principal es la prevención. Tras culminar este encuentro, se unió a las actividades de su esposo, a quien le entregó un detalle a su llegada. Finalmente compartieron un almuerzo juntos. Olga Velasco, Ecuador TV. Y organizaciones de base del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi expresaron su respaldo al binomio Moreno Glass. Además, criticaron a los dirigentes que apoyan a Guillermo Lasso, lo que calificaron como traición. Son las bases del movimiento indígena en la provincia de Cotopaxi, así como los transportistas, quienes manifestaron su respaldo al candidato Lenin Moreno para esta segunda vuelta electoral. Indicaron que trabajarán por conseguir los objetivos del sector agricultor, entre ellos créditos que permitan su desarrollo. Estamos aquí organizados para poder respaldar a nuestro compañero Lenin Moreno. Y por tanto, en la continuación del proceso del proyecto político de la Revolución Ciudadana. Dicen que los más de 520 años de lucha del pueblo indígena fue traicionado por ciertos líderes que ahora apoyan al candidato de derecha Guillermo Lasso. Supuestos líderes que venden conciencia. Hace 3 meses atrás rechazaban en Cunay y Cuaronare. Jamás van a vender a los banqueros. Serán contras y nunca serán cercanos. Ahora le ven ustedes como medios, están agarrados del mano. Rechazamos rotundamente a esas personas, a esas cúpulas dirigencial que vienen manejando 3, 4 personas y hacen negocio a la medianoche, compañeros de compañeros. En visita a esta provincia, el candidato Lenin Moreno dio su agradecimiento y se comprometió a trabajar juntos por alcanzar la equidad y justicia social. Aquí tenemos hermanos dirigentes indígenas que no se vendieron. Sabemos exactamente inclusive en qué momento salió dinero en efectivo de un banco para ser comprada una dirigente indígena. Ya le vamos a denunciar, ya le vamos a denunciar. Así es que, pero aquí están indígenas, hermanos queridos, que no se venden. Gracias.
Los dirigentes indígenas indicaron que su trabajo será de campo. Anunciaron que estarán alerta a los resultados del próximo 2 de abril y, si es el caso, en las calles defenderán el voto popular. Olga Velasco, Ecuador TV. 22 organizaciones aglutinadas en el Frente Social y Político decidieron hacer pública su postura de respaldar en la segunda vuelta al binomio de Alianza País. El representante de los trabajadores del sector de la salud aseguró que se oponen a la propuesta de Guillermo Lasso de privatizar servicios públicos y por eso están junto a Moreno. Mientras Romelio Gualán, de la Coordinadora Campesina Eloy Alfaro, dijo que estarán vigilantes de lo que suceda el domingo 2 de abril frente a las amenazas de la candidatura de Creo de desconocer los resultados oficiales. También ciudadanos afroecuatorianos votarán a favor de Lenín Moreno y Jorge Glass. Así lo dieron a conocer. Consideran que la inversión en materia social, que hoy es parte de la política pública, debe mantenerse como ha hecho durante estos 10 años de gobierno. Precisamente los resultados de estas estrategias, que han sacado de la pobreza a 2 millones de personas, motivaron a estas organizaciones a expresar su apoyo político a Alianza País. Y la continuidad en la transformación de la educación es la propuesta que difundió el postulante a la vicepresidencia Jorge Glass a los jóvenes de Guayaquil. Además, en una entrevista radial aseguró que ha enfrentado una campaña sucia. Con una amena entrevista en Radio Revolución, dialogando con Manuel Martínez, conocido como Pelo de Choclo, es como empezó la jornada Jorge Glass en su cuarto día de actividades en Guayaquil. El candidato a la vicepresidencia de Ecuador se refirió, entre otros temas, a la campaña de la oposición y cómo se enfrentaron los problemas económicos nacionales. Hay mucha mentira, Pelo de Choclo, mucha campaña sucia. Qué pena, deberíamos estar hablando todos estos temas. Por eso yo no rehuyo a ningún debate, pero sobre esto, ¿qué va a hacer con la dolarización? Ese es el tema más importante, Pelo de Choclo. Si no tomábamos las medidas que tomamos el año pasado, y si hubiéramos tenido los tratados de libre comercio que Lasso dice que va a firmar, no aguantaba la dolarización, pues. Terminada la conversación, fue momento para compartir con cientos de jóvenes que se convocaron para conocer más detalles de la propuesta educativa para los próximos 4 años. Y no creer en falsas promesas o creer que va a haber una educación mejor quitándole la gratuidad. O sea, estamos bien así como está el país. Antes la educación no era como ahora, las oportunidades que tenemos de estudiar, que nos brindan becas y todo. Los docentes de la red de maestros confían en que se apuntalen los procesos iniciados. Como becas gratuitas para los maestros, como desayuno escolar, como libros gratuitos, que son prácticamente necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano y especialmente el sistema educativo, nosotros respaldamos. El aspirante a ser reelecto como segundo mandatario destacó la importancia de confirmar el voto por el binomio de la 35. No quieren que nos vengan a privatizar la educación con cheques. No aceptan ese modelo neoliberal que quiere implantar el banquero Lasso, superministro de Maguat, para los ecuatorianos. La agenda de Glass en la urbe porteña incluye sendas caminatas puerta a puerta en Flor de Bastión, Mapasingue Oeste y la Juan Montalvo. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y tras las amenazas de grupos políticos de oposición de tomarse el Consejo Nacional Electoral durante la fase de escrutinio, el presidente de este organismo afirmó que ya solicitó a la Fiscalía la presencia de fiscales de flagrancia para evitar que ocurran delitos electorales. Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, comentó sobre las agrupaciones políticas que aún no reconocen los resultados oficiales para asambleístas, que ya pasaron las etapas de reclamaciones, objeciones, impugnaciones y apelaciones, dice. Ante que alguien especule, voy a presentar un recurso o no, o yo no acepto, ya es un criterio personal, pero está alejado de los recursos que da la ley. Sobre las declaraciones de los grupos de oposición que aseguran no aceptarán los resultados en caso de que no sean favorables a sus intereses, Pozo responde. En mi caso, ahí sí fue muy bueno y sí felicito. Pero en otro caso, cuando veo que ese resultado no me conviene a mí o a mi grupo, pues yo puedo tener la posibilidad de decir cualquier cosa sobre un proceso electoral. Yo no voy a adjetivar, yo no voy a denigrar. Yo sí creo que eso sí nos diferencia con ciertos actores políticos. Que existen también declaraciones de grupos de oposición que aseguran que se tomarán las instalaciones electorales, apunta. Que se esperen los resultados, que se piense hacer una vigilia, que se piense estar activados, que se piense... Sí, correcto, pero tomarse instalaciones,
Eso significa entonces no hagamos elecciones. Si esa es una posición democrática, al menos yo creo que no la es. Y por eso el Consejo Nacional Electoral ya adoptó medidas para contrarrestar los delitos electorales. Hemos pedido también a los fiscales, a la Fiscalía, que tengamos fiscales de flagrancia para ese día, para que cualquier delito electoral inmediatamente sea, de ser el caso seguido, el debido proceso. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Tenemos más información. El presidente Rafael Correa visitó las instalaciones del Hospital Obstétrico Ángela Loaiza en la provincia del Oro. Allí habló sobre la investigación de las mafias dentro de las casas de salud públicas en la venta de medicinas. Luego el mandatario recorrió la vía Vega Rivera Pasaje. En horas de la mañana el presidente recorrió el Hospital Obstétrico de Santa Rosa Ángela Loaiza, infraestructura que tiene una capacidad de 58 camas y cuenta con tecnología de punta. Luego recorrió la vía Vega Rivera Atahualpa, carretera de 80 kilómetros cuyo asfaltado y construcción es de un 45%. En todo caso, le hemos dado prioridad a esta zona para conectar de mejor manera la zona alta del Oro, para mí una de las zonas más bellas del país, y también extremadamente productiva. Esta carretera nos une 3 cantones, Santa Rosa, Atahualpa, Zaruma. En la tarde inauguró el Parque Urbano de Machala y el Polideportivo, obra que cuenta con áreas verdes, caminerías, juegos infantiles, una piscina semiolímpica, entre otras cosas. Esto es gasto público, que no tiene retorno financiero. El gobierno no recupera los 15 millones que estamos invirtiendo en estas dos obras, el Polideportivo y el Parque Zoilo Ugarte, el Parque Urbano de Machala. Pero esa es la torpeza de los neoliberales, de la derecha. Pensar que todo se mide en dólares. Hay cosas que no tienen retorno en dólares, pero son tremendamente rentables en cuanto a calidad de vida, felicidad, paz social. Hermoso, bello, sí, estamos muy contentos. Cambiado aquí la naturaleza, todo lo que es, que hay cancha para jugar. Y finalmente, en un conversatorio con los medios locales, habló sobre lo ocurrido con Lilian Tintori, activista venezolana de oposición. Ley orgánica de movilidad, artículo 49. Las personas visitantes temporales en el Ecuador no podrán inmiscuirse en asuntos de política interna del Ecuador. Esto es una norma general para todos los países, por elemental soberanía. Imagínense que un extranjero venga a participar en una campaña electoral. Y no es que aquí interpretamos mal que la señora venía de turismo, dijo que venía a la campaña electoral. Y Guillermo Lasso le estaba esperando para que lo acompañe a la campaña electoral, eso es ilegal. Marixa Castillo, Ecuador TV. Estábamos ahí trabajando con otra amiga y cuando mi amiga me dice, Liliana, temblor, y yo le digo, sí, tranquila. Cuando ya empezó ahí, iba parando así poco, cuando después otra vez empezó más duro el movimiento y mi amiga me dice, vamos saliendo, y yo estaba ahí pues esperando, pensando que iba a parar, pero no paró. Ella salió y yo me quedé. Cuando empecé a tratar de salir no pude. Llegué hasta la puerta nomás y se cayó todo. Y yo me quedé atrapada ahí entre los escombros. Digo, no puedo porque me había caído la losa encima de mi brazo. Yo sentí en ese momento un dolor tan grande, pero al mismo tiempo me quedé porque ya me imagino que desangraba y ya perdí el conocimiento y todo ya. Yo ahí donde trabajaba no estaba asegurada y gracias al Ministerio de Salud Pública me pagó todo lo que yo, las curaciones, toda la medicina, gracias a él estoy aquí también. Ya me mandaron a Guayaquil a tomarme las medidas para la prótesis. Si ellos me están ayudando, yo no he pagado aquí ni un centavo. Yo le agradezco al presidente, vicepresidente, por haber permitido estas ayudas y estoy muy alegre y agradecida porque
gracias a Dios no he pagado ni un centavo y me están apoyando. A pesar de lo que me ha pasado, estoy muy feliz porque estoy recibiendo apoyo. Sigamos adelante, que con fuerza y lucha vamos a salir de todo esto que nos ha pasado, que no nos dejemos vencer, porque miren el espejo que lo que me pasó, gracias a Dios estoy fuerte y sigo adelante. Huelgas, paros y manifestaciones de docentes se han registrado en los últimos días en Argentina y Brasil para exigir nuevas paritarias nacionales y rechazar una reforma de seguridad social, respectivamente. También en contra de las políticas de ajuste de Mauricio Macri y Michel Temer. Una semana lleva la manifestación de los maestros en Argentina, esto debido a que el sindicato reclama la apertura de negociaciones a nivel nacional, algo a lo que el gobierno de Mauricio Macri se opone por considerar que la demanda está politizada. De no haber respuesta, la Confederación de Trabajadores de la Educación planea también paralizar las clases los próximos 21 y 22 de marzo. Están los maestros, o sea, todo tratando de reivindicar un sueldo justo. Mientras en Brasil, la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Educación, que agrupa a 50 sindicatos de todo el país, inició este miércoles una huelga contra las reformas a la seguridad y las mejoras salariales. Contra este ultraje que es esta reforma de pensiones del gobierno de Temer. Una multitud de manifestantes antigubernamentales se enfrentó con la policía en Río de Janeiro, quienes dispararon bombas de gas lacrimógeno. Soy una maestra, pienso en mis estudiantes, pienso en mi familia, amigos. No creo que la reforma a las pensiones sea la adecuada. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, criticó al gobierno y dijo que la gente solo se detendrá cuando pueda elegir un presidente democrático y legítimo. La jornada de protesta se da en medio de un clima político encarecido por las acusaciones de corrupción relacionadas con el escándalo Petrobras, que salpican a varios parlamentarios y funcionarios del actual gobierno. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. A 62 asciende el número de muertos por las lluvias que azotan el norte de Perú. El desbordamiento del río Guaycoloro arrastró viviendas, animales y a una mujer que logró salir con vida en medio del lodo y los escombros. Alerta de emergencia en el Perú por las intensas lluvias que se registran en los últimos días como consecuencia del fenómeno del Niño, el peor en 20 años. El número de muertos ascendió a 62 y más de 56.000 están desplazadas. Evangelina Chamorro fue arrastrada por el desbordamiento del río Guaycoloro por un cauce seco cerca del balneario de Punta Hermosa en Lima. La mujer de 32 años luchó en medio de lodo, piedras y escombros por 50 metros hasta que pudo ser rescatada. Ella sobrevivió al aferrarse a una de las maderas. Ahora se encuentra en un hospital con hemorragias internas. 20 de las 25 regiones están afectadas. Al menos 7.000 viviendas están totalmente destruidas y los equipos de emergencia ayudan en las labores de rescate y evacuación. Fanny Lara, Ecuador TV. Y un tiroteo en El Salvador dejó 9 muertos, mientras que en Bolivia hay polémica entre la Iglesia Católica y el gobierno por la propuesta de despenalizar el aborto. Tenemos más noticias en el siguiente resumen internacional. 9 personas murieron durante un tiroteo en la zona este de El Salvador, en el municipio de San Martín. Las autoridades indicaron que el hecho se dio durante un enfrentamiento entre guardias de seguridad privada y miembros de estructuras criminales. Una persona resultó herida al abrir un paquete bomba en la sede del Fondo Monetario Internacional de París, en Francia. Se trata de una secretaria con quemaduras leves en las manos y cara por la deflagración al abrir el correo que iba destinado al jefe de la Oficina Europea del FMI. En tanto, 8 personas heridas dejó un tiroteo en un instituto de la ciudad francesa de Grace. El presunto responsable fue detenido. La Iglesia Católica y el gobierno de Bolivia chocaron este jueves por un proyecto de ley que amplía la despenalización del aborto. El Congreso, de mayoría oficialista, debate la propuesta de permitir el aborto terapéutico en caso de malformaciones fetales o embarazo por violación sexual. 10 personas resultaron heridas tras la explosión de un cráter del volcán Etna en la isla Sicilia, en Italia. 6 de ellas fueron hospitalizadas. Entre los heridos hay miembros de un equipo periodístico de la televisión pública del Reino Unido, BBC, que en esos momentos se encontraba filmando un especial sobre este volcán.
La ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, continúa bajo los efectos de la tormenta de nieve Estela, la peor en los últimos meses. El exceso de nieve y la alta velocidad de este tren a la llegada a la estación provocó una avalancha que impactó a los pasajeros que esperaban en el andén. Afortunadamente no hubo heridos. Fanny Lara, Ecuador TV. Y así cerramos esta emisión informativa. A ustedes muchísimas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares con la información. Vienen los deportes con Fernando Estrada, luego de Contrabando y a las 22:15. No se pierda nuestro programa El Mundo al Revés, un análisis de política internacional. Conmigo será hasta el día de mañana.